Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días para todos. Feliz domingo, es el día del Señor. Hoy queremos comentar siempre el Evangelio, la palabra de Cristo Jesús. Y este domingo también está marcado por algo muy especial. Es el Domingo Mundial de las Misiones. Es el eco, la llamada que resuena para que todos los bautizados, usted y yo, tengamos una conciencia verdaderamente misionera. Se lo pedimos al Señor, pero también queremos involucrarnos en la misión cada día, siendo testigos de Cristo Jesús. El Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este domingo está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este es el Evangelio que vamos a comentar con Denise Belgarí. Es una ocasión para ir como aprendiendo de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de este relato, donde nos habla de la diferente actitud con la que viven las personas, con la que vivimos nosotros. Todo comienza porque Jesús es muy observador y se fija que hay personas que desprecian a los demás, que se tienen por justas, que piensan que todo lo hace bien, que no fallan. Y parece que eso les da como una cierta seguridad para poder señalar a otros, para poder juzgar a otros. Y viene la gran enseñanza donde Jesús dice: el camino que conduce a Dios, el camino que justifica delante de Dios, es el camino de la verdad, es el camino de la sinceridad, es el camino de la humildad. Y ese fue el que tomó el publicano que subió al templo para orar. Debe ser también para nosotros como una fuerte llamada de atención para que mejoremos nuestras actitudes, y si en algún momento nos hemos dejado llevar por esa actitud que es fruto de la soberbia, del orgullo, de sentirnos superiores a otros, pues que lo quitemos, ¿verdad? No es por allí por donde tenemos que ir, ni mucho menos despreciar a los demás. La misión en la iglesia no la podremos realizar con estas actitudes. Ni la soberbia ni el orgullo nos harán verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Hoy es pues un domingo para pedir al Señor que nos conceda ir por el mundo con el Espíritu de Cristo, con las actitudes de Cristo, que podamos reflejar en nuestra vida que de verdad hemos creído en el Señor, que queremos imitarle y que su palabra nos señala el camino que tenemos que seguir en nuestra vida cotidiana. Hoy domingo pues oremos por las misiones, comprometámonos con la misión, no nos contentemos solo con dar una ofrenda por las misiones, sino nosotros debemos ser todos los bautizados testigos del Señor Jesús. Y se lo pedimos al Espíritu Santo que haga que nuestros corazones sean más fervorosos. No nos cambie, volvemos en breve. Misioneros con la fuerza, que sean mis testigos en todas las naciones, hasta los confines de la tierra.
Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este domingo. Queremos juntos meditar el Evangelio, la palabra del Señor, con aquella conciencia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y llega al corazón de todos los que con fe la escuchan, la reciben, y el Señor obra siempre por medio de su palabra en el corazón de todos sus fieles. Hoy queremos fijarnos en este pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18. Para comentarlo nos acompaña Denise Melgarí. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días a todos los televidentes que desde tempranito este día del Señor nos acompañan para que podamos meditar en la palabra del Señor, que es lo que Dios nos está queriendo decir ahora. Buenos días a todos y buen provecho si están desayunando. Hoy tenemos en el Evangelio una breve introducción donde Jesús dice que viendo cómo algunas personas se tenían a sí mismas por justas y eso llevaba a despreciar a los demás, cuenta una parábola sobre la oración. Y esto es lo que ahora quisiéramos detenernos a considerar también nosotros. Jesús es muy observador de las actitudes de todos, cuando lo invitan a comer, cuando está frente a las personas, pues aquí es una ocasión en la que quiere poner de relieve lo equivocado de ciertas actitudes que se daban en aquel momento y que en algún momento también nosotros pudiéramos tenerlo, y por eso el Evangelio ilumina esta manera de cómo afrontamos nuestra vida. Sí, yo creo que es bien importante que meditemos en este Evangelio donde Jesús nos está hablando, porque Él también nos observa a nosotros. Y nosotros como humanos que somos y como carne, tenemos muchas veces estas actitudes, ¿verdad? De que creemos que todo lo que estamos haciendo es justo. Y tendemos a voltear a ver al de al lado, que es el que no está haciendo las cosas bien, pero no miramos hacia adentro, ¿verdad? En nuestro corazón. Y por eso Jesús pone la parábola de dos personas que suben al templo, van a orar. Y ojalá nosotros también tuviéramos esa disposición para la oración, ¿verdad? Yo creo que vale la pena que todos lo intentemos, nos esforcemos y hagamos de nuestra vida una actitud siempre de fe, para dirigirnos a Dios, para buscar a Dios. Pues habla Jesús de dos personas que van al templo a orar. Pensemos cuando nosotros hemos ido a la iglesia, cuando estamos en una actitud de oración. Puede iluminarnos este ejemplo, y lo primero que nos habla Jesús es de un fariseo que va a su oración. Pero este fariseo resulta de que delante de Dios se alaba a sí mismo y dice que él hace todas las cosas bien y que él no ha fallado, y que por el contrario como que tiene hasta derecho para ser escuchado por Dios porque todo lo hace bien. Sí, yo creo que lo más importante en este momento es que nos reflexionemos nosotros en nuestra vida cuántas veces hemos sido invitados o llegamos realmente al templo a hacer una oración de corazón. O sea, lo primero a lo que el Señor nos está invitando es a orar. Nos está recordando que el mejor lugar para hacer nuestra oración es dentro del templo, dentro de su casa, donde está Él. Y lo otro que nos está diciendo es que cuántas veces hemos sido nosotros como fariseos que llegamos y nos postramos ante el Señor o nos hincamos y empezamos a hablar de todas las cosas buenas que hemos hecho, de esa caridad cristiana que tenemos, pero solo cosas buenas nos creemos de verdad que nos merecemos ya llegar al cielo. Y la verdad es que es donde el Señor nos está invitando ahorita que reflexionemos realmente en cómo estamos haciendo nuestra oración o cómo hacemos nuestra vida de oración. Es importante que todos nosotros tomemos un poco de tiempo para reflexionar sobre esto que mencionamos. La oración puede verse afectada o facilitada por nuestra forma de vivir, por aquellas actitudes internas nuestras, cómo nos situamos delante de Dios, delante de los demás. La oración siempre va como, podríamos decir, afectada por lo que hemos hecho antes, por lo que hemos vivido antes, de manera que cómo es nuestra vida, así será nuestra oración. Y por eso Jesús pone de relieve una persona que era muy observadora de la ley. Un fariseo se caracterizaba por eso. Era la manera de vivir, cumplir con todo lo que la ley mandaba. Y eso estaba bien.
Sin duda alguna eran de las cosas que se esperaba de una persona religiosa, que cumpliera con lo que mandaba la ley. Pero ese cumplir lo que mandaba la ley también le dio al fariseo como la ocasión de pensar que porque hacía eso, entonces ya tenía las puertas abiertas para juzgar, para criticar, para señalar, para mirar al otro un poco con desprecio, y en su oración es capaz de decirle a Dios: mira, Señor, yo no soy como ese fariseo, como ese publicano que está ahí, yo soy una persona buena, ¿verdad? Se lleva el riesgo de que nuestra oración, en lugar de ser un diálogo con Dios, se convierta en un alabarse a sí mismo y en un condenar a otros, cosa que uno dice, pues ese no es el sentido de la oración. Algo falla en nosotros, algo está mal cuando nuestra oración comienza a señalar la vida de otros en detrimento, podríamos decir, o para favorecernos a nosotros mismos. El Evangelio es también hoy para nosotros una ocasión bonita para pensar cómo es las palabras, los sentimientos que hay en nuestro corazón cuando vamos a la oración, cuando queremos hacer la oración. Hoy domingo, que sea la ocasión para tomarnos un poco de tiempo y miremos nuestra vida de oración. Hacemos una pausa y al volver continuamos con esta parábola que Jesús nos ofrece en el Evangelio de este día. Después de eso fuimos a la Gran Vía con mi abuela, y pasamos ahí por la Gran Vía, vimos lo que es la rifa, lo que es la camioneta, y le comenté a mi abuela que estaba muy bonita. Ya nos acercamos y la verdad ya le dije yo que pusiéramos mitad cada uno en el dinero, 60 y 60, y así fue. Al final, desde un principio yo le dije que yo iba a ser el ganador. Fui bastante positivo, como siempre en mi vida, y gracias a Dios me la gané. Dios me bendijo, y pues espero que sigamos colaborando con Lumen 2000. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos en Centro Comercial Galerías, Multiplaza y La Gran Vía, o llamando al teléfono 2260-1686, o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulte otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de noviembre. Con tu ayuda, formas parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este domingo. Vaya un saludo para cada uno de ustedes si recién nos sintonizan. Estamos hablando del Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia. Capítulo 18 de San Lucas, la parábola del fariseo que va al templo a orar, y la parábola también del publicano que también va a su oración. Y ahora quisiéramos fijarnos en las actitudes del publicano, que era un hombre que pudiéramos decir así, socialmente pues no era muy religioso, no era esta su característica. Sin embargo, de su corazón sale algo admirable. Sí, yo creo que nosotros debemos de reflexionar también cuántas veces nosotros nos llenamos de religiosidad, ¿verdad? Cuando vamos al templo, dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestra misma casa, ¿verdad? Que podemos y asistir a misa, hacemos nuestros minutos de oración, pero hoy nos está invitando el Señor a reflexionar realmente cómo estamos haciendo nuestra oración. Nos está recordando de que debemos hacerla tal cual la hace el publicano. Él llega, sube al templo, se hinca, y lo primero que le pide es perdón a Dios. Darse cuenta que realmente nosotros no somos nada sin Él. Y eso es lo que creo yo que el Señor nos está diciendo en esta parábola de este domingo a todos los cristianos. El publicano está con una conciencia como muy viva pues, de lo que es él, ¿verdad? No se justifica. No dice, si yo he pecado es porque soy débil. No dice eso. Simplemente él acude a la misericordia de Dios y se golpea el pecho y dice, Señor, apiádate de mí porque soy un pecador. Ya eso lo decían las personas de él. Muchos decían, ese es un hombre pecador.
Pero él, delante de Dios, con mucha sinceridad dice, soy un pecador. Se conocía, sabía su vida. Y el otro, en cambio, el que hemos mencionado antes, él parece que es totalmente distinto, ¿verdad? Parece una persona muy justa, pareciera. Y sin embargo, esa es como la enseñanza de hoy. Hay personas que a lo mejor no tienen gran enseñanza, que a lo mejor no frecuentan a lo mejor la iglesia como pudiéramos hacerlo nosotros. Y sin embargo pueden tener un corazón muy sincero delante de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a tener esta actitud, primero de no despreciar a nadie, ¿verdad? Porque no es esta nuestra misión, pero sí aprender que delante de Dios la sinceridad de reconocer quiénes somos parece que es la clave de una vida de oración. Sí, yo creo que este domingo el Señor nos está invitando y nos está preguntando a nosotros quiénes somos en este momento de nuestra vida, en qué posición estamos. Somos el fariseo que llega a orar con contradicciones porque estamos juzgando a todos nuestros hermanos de la comunidad, del trabajo, de la familia. ¿O realmente somos como el publicano que entendemos que ante Dios somos miseria y que Dios conoce las profundidades de nuestro corazón y que ve hasta el último detalle de lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos? ¿Quiénes somos en este momento de nuestra vida? Dios nos conoce a todos, ¿verdad? Dios conoce y por lo tanto ante Dios pues no tenemos que decir yo he hecho esto y he hecho lo otro, porque a Dios ya lo sabe. Y si ya lo sabe, pues no tenemos necesidad de estárselo recordando. Más bien, delante de Dios acudimos con una actitud de quien descubre que necesitamos de la misericordia de Dios en nuestra vida, que es el mensaje que tantas veces lo hemos escuchado, pero que nos cuesta hacerlo vida, nos cuesta hacerlo nuestro, recordar que todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos de la misericordia de Dios. Ten piedad, ten piedad. Al inicio de la misa, lo decimos, es el acto penitencial, donde toda la comunidad reunida decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por lo tanto, nosotros en la iglesia nunca deberíamos pensar que somos ya las personas que han hecho todo bien en su vida o que no han fallado. También nosotros debemos aprender a pedir perdón de todo corazón al Señor, porque muchas veces también hemos fallado. Sí, yo creo que también es una invitación a que nosotros recordemos que tenemos ese sacramento maravilloso que es el de la confesión, ¿verdad? Que podemos llegar y buscar, tenemos la gracia en este país de tener muchas iglesias cerca, sacerdotes dispuestos a escuchar nuestras culpas, ¿verdad? Y que de verdad nos pongamos como el publicano a reconocer todas nuestras debilidades, a pedirle perdón a Dios y a sentir esa misericordia maravillosa que Él tiene cuando nos dan la absolución en ese bello sacramento. Qué bueno es que tengamos el domingo para meditar, para tener un poquito de calma y el Evangelio tratar de vivirlo y de sacar ciertos compromisos concretos para nuestra vida. Vayamos a la iglesia. Hoy Jesús no nos está diciendo mejor quédense en la casa, no, vayamos a la iglesia, participemos de nuestra vida eclesial, pero mejoremos en aquello que en algún momento determinado pudiéramos nosotros estar haciendo mal. La actitud del fariseo parece que es muy pegajosa, es decir, también a nosotros nos puede llegar esa actitud. Y en cambio la del publicano parece que nos cuesta más y sin embargo el camino que agrada a Dios, el camino que nos conduce a Dios, pues lo va a decir un poquito más adelante el Evangelio, es el del hombre que delante de Dios sabe humillarse, sabe reconocer la verdad de su historia, de su ser, de su caminar y desde esa realidad levanta su corazón a Dios para pedir su ayuda, su auxilio. Veamos nosotros también es como la luz que tenemos para este domingo que ilumina nuestra vida de cada día. Hacemos una pausa y volvemos para la última parte de este segmento del Evangelio. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo: aquí está la servidora del Señor. Palabras del Papa Francisco, numeral 43 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit.
Queridos hermanos y hermanas, vamos a llegar a la parte final del Evangelio que nos ofrece la Iglesia. En este domingo había comenzado Jesús diciendo que iba a decir algo porque habían personas que se tenían por justas y despreciaban a otros. Ha contado la parábola y ahora llega el momento de la síntesis o de la enseñanza. ¿Qué es lo que quiso decir con aquello? Y él lo expresa diciendo, los dos bajaron a su casa. Después de subir al templo, regresan a su casa y dice Jesús algo. Dice del último que había hablado, que era el publicano. Este bajó a su casa justificado y aquel no. Poquito como de las veces que Jesús hace esta llamada de atención, donde pareciera que hay personas que están haciendo tan bien las cosas, pero de cara a Dios no es así. Entonces es un momento también de cuestionamiento, porque las cosas no son la apariencia. La verdad de Dios es el fondo, la realidad, lo que hay en el interior de cada uno. Sí, yo también quiero que reflexionemos todos de realmente cómo queremos salir nosotros del templo, cómo queremos estar en nuestra vida, cómo queremos que Jesús nos hable, si de verdad queremos salir justificados, perdonados o no, porque es un llamado bien fuerte a lo que nos tenemos que preguntar. O sea, siempre nos dedicamos a prepararnos cuando salimos, cuando vamos a alguna reunión, alguna fiesta, nos vestimos, nos arreglamos, las mujeres nos vamos al salón, nos peinamos, pero ¿cómo estamos por dentro? Eso es lo que Jesús siempre ve, nuestro interior. Y hoy de verdad reflexionemos cómo queremos salir siempre, si justificados y perdonados o vacíos. Esa es la reflexión del final. ¿Cómo volvemos a nuestra casa? ¿Verdad? Es como una invitación que pudiéramos también nosotros, cuando voy a la iglesia, cuando regreso, sea para la misa, para una reunión, para la adoración al Santísimo, para otra actividad que tengamos y regreso a la casa, ¿qué hay en mi interior? Debemos todos intentar que de la cercanía con Dios llevemos a Dios. Si me he acercado a Dios, llevemos a Dios en nuestra vida. Y que eso se manifieste en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Si Dios se hace cercano al humilde, al sencillo, es porque eso es lo que también nosotros debemos aprender en nuestra vida. Y nos dice Jesús, como para concluir y poner el énfasis de todo lo que ha dicho, que el que se enaltece a sí mismo, pero tal vez no solo en la iglesia, sino en la vida, el que se enaltece a sí mismo será humillado. ¿Cuándo? ¿El día de mañana al salir de la iglesia? No. Al final Dios hará justicia y balance de la vida de cada uno. Lo que en algún momento parece que uno es lo que nos da la razón de ser, la motivación y nos sentimos bien por eso, pudiéramos equivocarnos en algún momento. Por eso Jesús nos vuelve a señalar cuál es el camino frente al que se siente justo, frente al que desprecia a otros. Pues no, ¿verdad? No es ese el camino que tenemos que seguir. Y hoy, que es el Domingo Mundial de las Misiones, pues no vamos a misionar a nadie yendo con una actitud de soberbia, de orgullo, como de sentirnos como superiores a otros. Pues no es allí, ¿verdad? No es allí donde va la misión. Sí, yo creo que es bien importante recordar este domingo que también pensemos cuál es la misión que Dios quiere para nosotros en la vida, para que la cumplamos bien, y no solo en la vida de iglesia, de comunidad, como decía Padre usted, sino que también a veces en nuestros trabajos nos llenamos de soberbia y de actitudes de que creemos que somos los únicos que podemos hacer ciertas actividades y vemos de menos a otros que hacen otro tipo de actividades. Y realmente es ahí donde nos estamos convirtiendo en los fariseos de la oficina, ¿verdad? Porque estamos creyendo que todo lo hacemos bien y los demás estamos juzgando a que no lo pueden hacer. Entonces, realmente recordemos y pensemos bien cuál es nuestra misión que Dios quiere para nosotros en la vida, para que la hagamos a los ojos de Dios. Si en algún momento nos sentimos más que los demás, pues deberíamos recordar este pasaje del Evangelio y volver a cambiar actitudes, a no dejarnos confundir por lo que nos digan los demás, porque en algún momento quizás nos hemos sentido bien, sino llegando al fondo de la vida, de la realidad, de lo que tiene que ser nuestro camino de fe. La humildad es el camino que tenemos que seguir. Y eso, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se refleja? Poniéndose al nivel de la gente más sencilla, más humilde. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos
es difícil a veces bajarnos porque nos sentimos bien allí donde estamos. El Evangelio es una escuela de la vida. La vida es la que tiene que cambiar, la vida es la que tiene que ser distinta para que pueda ser nuestra oración también diferente y nuestra vida delante de Dios sea pues más auténtica. Entonces la misión, claro, es muy rica para todos. Sean mis testigos, dice el Papa en el mensaje de este año, tomando aquellas palabras de Jesús. La misión que estamos llamados todos a tomar, hay que hacerla. Hay que llevar un corazón más misionero, entusiasmado, convencido, pero también más humilde, ¿verdad? Un misionero, cualquier cristiano, si no es humilde, pues yo creo que no hace bien su misión. Sí, yo creo que también este domingo ya recordarles al final que nuestra misión para la semana es invitarnos realmente a la oración, porque seremos todos el reflejo de lo que nosotros hacemos en oración. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos en este domingo, que la palabra de Dios siga resonando en el corazón de cada uno de ustedes, por tomarse este tiempo para compartirlo y que la palabra de Dios ilumine siempre y nos motive y nos lleve a algún cambio en nuestra vida, y eso es lo que la vida cristiana nos ofrece a todos, una forma de ser nueva, diferente al estilo de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este domingo. Gracias, Padre Simeón. Buenos días a todos y feliz domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo para todos.